Vamos a tener un hermano que nos va a traer la palabra del Señor. We're going to have a brother that's going to bring us the Word of God. Este hermano es alguien especial. This brother is very special. No lo oyen mucho, pero cuando lo oyen, yo sé que son bendecidos y movidos por sus palabras. I know that you don't hear a lot of him, but when we do, I know you're moved by his words. Es alguien, verdad, muy humilde, muy hermosa persona. You know, he's very humble, very special person. So en este día vamos a escuchar del hermano Tony Ramos. We're going to hear from brother Tony Ramos. Señor, bendiga, hermanos. Amén. Yes, I want to thank the Lord quiero dar gracias al Señor for giving me this privilege, por darme ese privilegio, for allowing me to humble myself, por permitirme humillarme and for speaking to me. y por hablarme. And what I want to share today Lo que quiero compartir hoy, is what the Lord shared with me. lo que el Señor ha compartido conmigo. And it was just one simple question. Es una pregunta simplemente. And the question is, Y la pregunta es, are we giving God everything? ¿le estamos dando a Dios todo? You might be asking, what do you mean by everything? Tal vez usted pregunta, ¿qué quieres decir que con todo? Is He everything that we think about? ¿Es todo lo que pensamos? Are we giving God everything as far as when we come to praise Him? ¿Le estamos dando a Dios todo cuando venimos a adorarle? Are we giving Him all of our effort? ¿Le damos todo el esfuerzo? When we come to church or when we talk about Him. Cuando venimos a la iglesia hablamos solamente de Él. In Luke chapter 10, verse 25 to 28, En Lucas 10, 25 al 28, it says, dice, you must love the Lord your God amarás al Dios tu Padre with all your heart, con todo tu corazón, Amén. Sí, Señor. all your soul, toda tu alma and all your strength, y todas tus fuerzas and all your might, y toda tu mente, Así es, aleluya. and love your neighbor y amar tu prójimo as yourself. como a ti mismo. What is the first thing that comes to our mind ¿Qué es when we lo wake up in primero? the morning? ¿Qué es lo primero que viene a mente cuando despertamos en la mañana? Do we wake up scared thinking we might have slept through the alarm? Vamos a despertar mediosos que tal vez no oímos la alarma, Or do we wake up on time but simply start complaining that we want to sleep in longer? o despertamos en tiempo pero queremos dormir más. What's the first thing that we do when we wake up? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando despertamos? Do we get up right away? Do we start getting ready? ¿Nos despertamos rápido y empezamos a vestirnos? Or do we stay in bed and reach over for our cell phone? ¿O nos quedamos en la cama y nomás a levantar el teléfono? See if we missed any phone calls or messages or emails. A ver si hicimos alguna llamada o un text. Or do we just want to see what's going on social media? O queremos ver lo que está pasando en internet. The way we live in this life, En la manera que vivimos en esta vida, it has us rushing everywhere. nos tiene rápidamente haciendo todo. We want to know what's going on with all our friends, with everybody, everything around the news and around the world. Queremos saber lo que está pasando con las amistades, con el mundo, con todo alrededor. The first thing that should come to our minds Lo primero que debe de venir a la mente when we wake up cuando despertamos is thank you, Lord, for another day. Amén. es gracias Dios por el día. Help me with everything that I will encounter today, Lord. Ayúdame con todo lo que voy a encontrar hoy, Gloria Señor. al Señor. Gloria a Dios. If we're used to always being on our phone or our device, Si estamos acostumbrados, como siempre, a estar en el teléfono, las máquinas,
There's a Bible application that has a daily verse. Hay una aplicación de la Biblia que tiene un versículo. Every day it's a new verse that is on there. Y cada día es un versículo nuevo. Aleluya. We can read that before we start checking our email. Yes. Podemos leer eso Aleluya. antes de leer todo lo demás. Before we check our missed calls, our messages. Antes de ver las llamadas que emitimos. When we really love something or someone, Cuando realmente amamos a alguien o algo, what do? ¿qué es lo que hacemos? Aleluya. Every person we see, Cada persona que vemos, some way, somehow, we have to tell them about that thing or that person. les tenemos que decir en una manera u otra de esa persona o esa cosa. In our minds, what's constantly going through our minds? En el mente, que constantemente está pasando en el mente. There isn't one thing that we see that doesn't remind us of that something or that certain someone. No hay una cosa que vemos que no nos acuerda de esa persona o esa cosa que amamos. And why is that? ¿Y por qué es así? Because they're constantly in our minds. Porque ellos constantemente están en el mente. And how are they constantly in our minds? ¿Y cómo es que constantemente están en el mente? Because they're in our hearts. Porque están en el corazón también. When you really love something, that's all you can think about, and that's all you can talk about. Cuando usted realmente tiene amor para algo o alguien, es todo lo que va a pensar, todo lo que va a querer. Shouldn't God have that primary role in our lives? ¿No debe Dios tener ese primer lugar? Amen. Like I said, as soon as we wake up, Eso, ya que despertamos, and everywhere we go, everything that we do, cualquier lugar donde vamos y cualquier cosa que hacemos, Gracias. God should be in our minds, especially when we wake up. Dios debe de estar en la mente, especialmente cuando despertamos. Like Brother Anthony said at the beginning of the service, Como dijo el hermano Anthony en el principio del servicio, He has been so good with us. Él ha sido tan bueno con nosotros. He has been beyond good. Él ha sido de más hermoso a nosotros. And I can say, Y yo puedo decir, speaking for me, hablando de mí mismo, Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias. I don't deserve it. yo no lo merezco. I love you. I love you. Gloria a Dios. When we're working towards a goal, Cuando estamos trabajando a una meta, it takes a lot of effort, toma mucho esfuerzo, a lot of sacrifice. mucho sacrificio. For example, if we're at work Por ejemplo, si estamos en el trabajo and our boss tells us there's a promotion available, y el patrón dice que va a haber una promoción, what are we going to do? ¿qué es lo que vamos a hacer? We're going to do our best to impress them. Vamos a hacer lo mejor para impresionarles. As soon as our boss tells us that, Cuando el patrón nos dice eso, for the next couple of days, the next couple of weeks, los siguientes días y siguientes semanas, all we're going to think about is work. solamente vamos a estar pensando de ese trabajo. What kind of ideas can I give? ¿Qué ideas puedo dar? How can I work? How can I make this better? ¿Cómo puedo hacer esto más mejor? You're going to go the extra mile. Usted va a ir más rápido, más lejos. You're going to work a lot harder. Va a trabajar más duro. You're going to volunteer to stay extra hours. Hasta va a voluntariamente quedarse más horas. Anything that's related to that job, Todo lo que está junto con ese trabajo. you're going to do research. You're going to find out more information. Usted va a estudiarlo, usted va a hallar lo más información que puede To try to get the advantage over everybody else to get that promotion. para tratar de avanzar delante de todos los demás para obtener ese trabajo. We're going to give it all we have because we really want it. Vamos a dar todo lo que tenemos porque queremos eso. That's giving all of our heart to it. Eso es dar nuestro corazón a eso. And like I just said, God deserves that kind of effort. Y como dije, Dios merece ese esfuerzo.
That effort times 10, times 100. Ese esfuerzo y hasta 10 más, hasta 100 más. From every one of us, me included. De cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. If we're going to sacrifice Si vamos a sacrificar that much for our boss, tanto así por el patrón, why is that? ¿por qué es así? Because he signs our paychecks? Porque él es el que firma el cheque. Yes, we have family to support, Sí tenemos familia y los soportamos. but he can only give us so much. Mas él solamente nos puede dar tanto. God can give us everything. Y Dios nos puede dar todo. He can give us spiritual healing. Nos puede dar sanidad. We should try to please God Debemos de tratar de agradar a Dios and give him all that extra effort. y darle a Él ese esfuerzo extra. Our hearts Nuestros corazones should be crazy in love with the Lord. deben de ser enamorados. Muy bien. Constantemente pensando, Singing praises to him, cantándole alabanzas a Él, giving him thanks dándole gracias for letting us live por permitirnos vivir and allowing us to be blessed. y para permitirnos de ser bendecidos. In Psalm En el Salmos, 145, el 145, verses 2 and 3, versículos 2 y 3, says, "Every day I will bless you, dice: cada día te bendeciré and I will praise your name y adoraré tu nombre forever and ever. para siempre y para siempre. Great is the Lord, Grande es el Señor and highly to be praised, y altamente de ser adorado, and his greatness y su grandeza is unsearchable." es imbuscable. We are so blessed Estamos tan bendecidos that sometimes we just get used to it and we forget. que a veces nos acostumbramos y nos olvidamos. Every day Cada día, when we wake up, cuando despertamos, we get to choose what clothes we're going to wear that day, nosotros podemos escoger cuál ropa vamos a usar ese día, what shoes we want to wear. cuáles zapatos queremos usar. We have a bed to sleep on, Tenemos cama para dormir, a roof over our heads, tenemos techo sobre nuestra cabeza and we also get to choose y también nos permite escoger and pick what we want to eat y escoger lo que queremos comer. when we're hungry or what we want to drink when we're thirsty. Cuando tenemos hambre y también beber lo que queremos tomar cuando tenemos sed. That might seem normal. Tal vez se ve normal esto, We thank God, we're used to it. damos gracias, estamos acostumbrados. But if we stop and think, there are people throughout the world Mas si paramos y pensamos, hay gente en este mundo that maybe only have clothing for one day. que tal vez tiene ropa por un día nomás. Maybe, if they're lucky, one pair of shoes. Tal vez tienen un par de zapatos. They don't have a bed to lay in. No tienen cama para dormir. No roof over their head. No tienen techo para estar abajo de ellos. When they wake up, they might think, Cuando despiertan, tal vez piensan, how many times will I be able to eat today? ¿cuántas veces voy a comer hoy? Will I even eat today? Voy a comer hoy. Sometimes, A veces, like I said, we forget how blessed we are. nos olvidamos que tanto estamos bendecidos. We forget that sometimes we don't give thanks to the Lord for our meals. Nos olvidamos y a veces no damos gracias por la comida cada día. I used to be so rushed, Yo estaba tan apurado, always in a hurry, siempre apurado and tired, y cansado, that I would just sit down que nomás me sentaba and I would just eat. y nomás comía. Or sometimes I would just say, thank God, O a veces decía gracias a Dios, but it would just be coming from my mouth. pero nomás eran palabras que salían de la boca. It wouldn't be coming out of my heart because I was just so used to it. No salían del corazón porque ya me acostumbré. God loves us and blesses us all the time. Dios nos ama y nos bendice cada día.
we be giving Him praise all the time? ¿Por qué no le podemos dar a Él adoración todo el tiempo? If He provides us with everything, Si Él nos da todo, everything that we need, todo lo que necesitamos, He gives us. Él nos da. We may not have everything that we want, Tal vez no tenemos todo lo que queremos, but there's a big difference between what we need and what we want. y hay una diferencia grande en lo que necesitamos y lo que queremos. And that's all in God's time. Y todo eso es en el tiempo de Dios. When we give thanks to God and we give Him praise, Cuando damos gracias a Dios y le damos adoración, it's real easy to just say it from the mouth. es simple nomás decirlo de la boca. It has to come from the heart. Necesita salir del corazón. All you have to do to get it to come from the heart is think. Lo que tiene que hacer para que salga del corazón es pensar, Remember where we came from acuérdese de dónde salió and think about everything that God gives us on a daily basis. y piense en todo lo que Dios te da. When we're going through tough times, Cuando estamos pasando tiempos difíciles, one of the first things, una de las cosas primeras, one of the things that I used to do when I would go through tough times una de las cosas que yo hacía en tiempos difíciles was I would automatically think, es que yo automáticamente pensaba, how am I going to fix this? ¿cómo voy a componer esto? Or what's going to happen now? ¿O ahora qué va a pasar? Or who can I call? Who can I text? Who can I have to help me? ¿O a quién le puedo llamar? ¿A quién le puedo escribir? ¿O quién me puede ayudar? Colossians chapter 3 verse 17 Colosenses capítulo 3 versículo 17 says, dice, and whatever you do, y todo lo que haces, whether in word or deed, sea en palabra o en obra, do it all hacerlo todo in the name of the Lord Jesus, en el nombre del Señor Jesucristo, giving thanks dando gracias to God the Father a Dios el Padre through Him. por medio de Él. We can say that we always put God first, Podemos decir que siempre ponemos a Dios primero, but when we're going through the difficult times mas cuando estamos pasando tiempos difíciles, is when we find out eso es cuando damos cuenta where we are in our faith. en dónde estamos con nuestra fe. The first thing that should come, Lo primero que debe de venir, the first thing that should come to our mind is, Lord, please give me the strength to fight this battle. lo primero que debe de venir a la mente es, Señor, dame la fuerza para luchar esta batalla. I spent so much time Yo puse mucho tiempo constantly saying, constantemente diciendo, God fights my battles. Dios lucha mis batallas. God is the one that's in front of me. Dios es el que está enfrente de mí. But that would be when everything was nice and good. Y eso era cuando todo estaba muy bien y bueno. As soon as the trial and tribulation came, Y nomás vino la prueba y la lucha I would go into panic mode. y yo empezaba a asustarme, pánico. And I would just start thinking, like I said, what am I going to do? How am I going to fix this? Y empezaba a pensar que cómo voy a arreglar esto, qué voy a hacer. That's when I started working on the study. That's when the Lord spoke to me. Y eso es lo que cuando empecé a hacer el estudio, Dios me habló. We should be telling the Lord, Debemos de decirle al Señor, Lord, let your will be done. Señor, tu voluntad sea hecha. Increase my faith. And increase my faith. Y dame más fe, por favor. We're so used to seeking help in others Estamos acostumbrados de ir para ayuda en otros, than in our Creator, en vez de ir al Creador, the one who can truly help us. el que verdaderamente nos puede ayudar. In Isaiah chapter 29, Isaías capítulo 29, Isaiah verse 29 through 31 says,
El 29 al 31 dice, He gives strength to the weary Él da fuerzas al Oh, débil yes. and increases the power of the weak. y da más poder al débil. Even youths Aún los jóvenes grow tired and weary, están cansados, and the young men stumble and fall. los jóvenes se caen. But those who hope in the Lord Mas los que tienen esperanza en el Señor will renew their strength. serán renovados por fuerza. They will soar on wings like eagles. Van a volar como águilas con alas como las águilas. They will run and not grow weary. Van a correr y no cansarse. They will walk and not be faint. Van a andar y no desmayar. A lot of times when God calls us to speak to someone Muchas veces cuando Dios nos llama a ir a hablar con alguien or to help somebody out, o para ayudarle a alguien más, or when He just simply calls us and tells us to come and attend service, o simplemente nos llama y dice ven al servicio, we think about it. lo pensamos. We might think, Tal vez pensamos, I don't know, I need to wake up early for work the following day. no sé por qué tengo que despertarme temprano para el trabajo el siguiente día. Or I had a rough day at work today. O tuve un día difícil en el trabajo. Or I'm going through a lot of stress and personal problems right now. O estoy pasando muchos problemas y cosas que no puedo. We do everything that we have to do throughout the day or the week. Hacemos todo lo que tenemos que hacer entre el día. And then if we have strength, we give God what's left of our strength. Y luego si hay fuerza que sobra, se lo damos a Dios. It isn't until then that we think to give thanks to God, Y no es hasta esos tiempos cuando empezamos a dar gracias a Dios, to praise Him, a adorarle or to work for Him. o a trabajar por Él. It may seem Tal vez se ve like it's a hard thing to do, como si es algo difícil para hacer, to put all our other stuff in second place. para poner todo lo demás en segundo lugar. You might be thinking, Tal vez piensa, like I said earlier, we're in so much of a rush that kids have to go to school. como dije temprano, estamos rápido en todo, llevar los niños a la escuela. I have so much to do at work, so much to do at home. Hay tanto que hacer en el trabajo, tanto que hacer en el hogar. I have this sickness, that sickness. Tengo esta enfermedad, esta enfermedad. I'm thinking about my relatives that aren't saved, Pienso en mis primos que no son salvos, my relatives that are ill. mis familias que están enfermas. But in reality, Mas en realidad, if God is truly in our hearts si Dios verdaderamente está en el corazón and we love Him, y lo amamos, it's not going to require extra effort. no se va a requerir esfuerzo extra. It's going to come naturally. Eso va a salir naturalmente. And when we put God first, when He's in our hearts, Y cuando ponemos a Dios primero, cuando Él está en el corazón, He will take everything else from our mind. Él va a quitar todo lo demás de mente. And everything is away from our mind because He takes care of it. Y todo lo que no está en su mente, Él lo va a cuidar. He will take care of all the stress you're going through. Él va a cuidar toda su ansiedad. He will take care of any sickness. Él va a cuidar toda su enfermedad. He will take care of everything. Él va a cuidar de todo. But we have to take the first step Entonces hay que tomar el primer paso. in giving Him everything and putting Him before anything else. En darle a Él todo y poniéndolo a Él primero de todo lo demás. Just like He intended it to be. Así como Él quiere que sea. Every time Cada vez we do something, que nosotros hacemos algo, we need to say, Lord, I put this in your hands. hay que decir, Señor, lo pongo en tus manos. Take control of this Tomar control de esto and let your will be done. y tu voluntad sea hecha. Only you know what is best for me Solo tú sabes lo que es mejor para mí and my family. y para mi familia. Too many times we try and think, Muchas veces pensamos, I'm going to get this done. yo esto lo voy a cumplir, I'm going to try my best. yo voy a hacer lo mejor.
I will not fail. No voy a fallar. Every time we want to start up Cada vez que queremos empezar a new job, un trabajo nuevo, a new project, unos planes nuevos, something, anything that we want to try and do, cualquier cosa que queremos empezar. all those thoughts are good. They're positive thoughts. Los pensamientos son buenos, son positivos, But they should come after we put it in God's hands. mas deben de venir después que lo hemos puesto en las manos de Dios. There's a saying that I've heard before. Hay un dicho que se dice: Good things come to those who wait. cosas buenas vienen a los que esperan. Nowadays, Hoy en días I see and hear yo miro y oigo something different. algo diferente. I hear a lot of Oigo mucho que good things come to those cosas buenas vienen a aquellos who go and get things done. que van y las hacen las cosas. We live in a society today Vivemos en un tiempo that is constantly saying, que constantemente dice: I can do this, yo puedo hacer esto, without even acknowledging God. sin dar conocimiento a Dios. The world doesn't believe El mundo no cree in God's will en la voluntad de Dios and in God's timing. y en el tiempo de Dios. And it's real easy to get caught up Y es fácil in that train of thought, en ese pensamiento in thinking, Lord, I've been working. y pensar: yo estoy trabajando, I've been working towards this goal for years and he years. estado trabajando para esto años y años. I've been patiently waiting. He tenido paciencias para esperar. It's time to take matters into my own hands and start doing it. Es tiempo de tomar todo en mis manos y yo hacerlo. Maybe I should start doing this, I should start doing that, anything to help me advance. Tal vez debo de hacer esto, o debo de hacer eso para ayudarme a avanzar. Santo Dios. The world, they try to make things happen on their own terms. El mundo quiere que hacer cosas pasar por ellos mismos. When they want something done, they say they could go and they could get it done. Cuando quieren algo, ellos dicen: yo puedo ir a hacerlo, yo puedo ir a hacerlo. But the one thing that we need to remember Mas la cosa que tenemos que cuidarnos is not to get caught up in that train of thought. es de no pensar así. We need to remember that God has everything in His time. Yes, Hay que acordarnos que Dios tiene todo. No podemos ver What's in the future plans, lo que está en el futuro, but God can. mas Dios puede. We're here in this stage of our life. Estamos aquí en este tiempo de nuestra vida. We want something here when we're here. Queremos algo aquí cuando estamos aquí. We want that raise, we want that new job, we want whatever it is. Queremos más dinero, queremos otro trabajo, lo que sea. And when we're here and we don't have it, Y cuando estamos aquí no lo tenemos. and God doesn't give it to us, Y Dios no lo da. maybe we don't understand why, Tal vez no entendemos por qué. but God sees. Mas Dios ve. He sees that right here where we're at, we're not ready for it. Él ve aquí donde está, no estamos listos o preparados por ello. And He sees we'll be ready for it when we're over here Y Él ve que vamos a estar más listos más allá, in the future en el futuro, where we can't see it. donde nosotros no lo podemos ver. We need to have more patience, Hay que tener más paciencia, waiting on God, esperando en Dios, knowing that it's for our best interest. sabiendo que es para el interés mejor para nosotros. Just like the majority of you are parents. Así como la mayoría de ustedes son padres, If you have a kid si tienen niño and the kid is playing around y el niño está jugando and they see something sharp, y ven que algo tiene pico, let's say they're playing around and they see a fork, tal vez un tenedor, and they ask you, I want the fork so I can play with it. y le dicen: quiero el tenedor para jugar con él. Are you going to give your child a fork, ¿Le va a dar usted a su hijo el tenedor, knowing that the kid is going to run around, sabiendo que él va a estar corriendo, knowing he could poke his eye out, sabiendo que tal vez se puede metérselo en el ojo?
How many of you would actually give the fork to your kid? ¿Cuántos de ustedes realmente le darían el tenedor a su hijo? No, right? Because you know the child is not ready. Nadie, ¿verdad? Porque saben que el niño no está listo. And when they're eating, they're being supervised. Y cuando ellos están comiendo, alguien los está viendo. Point is, Y el punto es, parents padres have the best interest for their kids and they know when they're ready for something. tienen el interés mejor para sus niños y ellos saben cuando ellos van a estar listos. And that's one thing we should always keep in mind. Y esto es algo que debemos de tener en mente. God knows everything about us. Dios sabe todo de nosotros. He knows what we want us. Él sabe lo que puede hacer. And He knows when we'll be ready for His blessings. Y Él sabe que cuando vamos a estar listos para sus bendiciones. God has taught us to wait in His time, not ours. Dios nos ha enseñado para esperar en el tiempo de Él, no el de nosotros. If we try to do things on our own terms, Si tratamos de hacer las cosas en nuestro tiempo o con nuestra capacidad, without God being in control, sin Dios estar en control, we will fail. vamos a fallar. It will not come out the way we want it to come No va a out. salir como debe de salir. And in some way, somehow, Y si en una manera there's a little bit of success in there, hay poquito victoria, it will not last. no va a durar. Those things will not last. Esas cosas no van a durar. Because what man makes, Porque lo que el hombre hace it doesn't last. no dura. But what God makes, Más lo que hace Dios, that lasts. eso va a durar. Back when I was younger, Cuando yo era más joven, I remember hearing a lot of people say, me acuerdo mucha gente que decía, God willing, Dios, sea la voluntad de Dios, I will see you tomorrow. yo lo miré mañana. God willing, Si Dios quiere, I will get this promotion. me van a dar la promoción. God willing, Si Dios quiere, I will be able to buy that car. voy a poder comprar ese carro. God willing, Si Dios quiere, I will be able to buy that house. voy a comprar esa casa. I can honestly say, Honestamente puedo decir, as I've grown older, ya que soy más anciano, I've heard less he oído and menos less y menos and less y menos of God. nuestro Dios. It seems Se ve like God is slowly leaving the minds como si Dios espacio se está yendo de los mentes and it goes back y se va para atrás to that train of thought that I spoke about, a ese pensar en cual yo hablé más temprano. where I can do this. Yo puedo hacer esto. I have the power to do this. Yo tengo el poder para hacerlo. So much focus Tanto enfocar. nowadays is being focused on bettering yourself, Hoy en día se enfocan en ser mejor, to get a better education, de tener educación mejor, to get a better position at work, de tener posición mejor en el trabajo, to have a better car, de tener un carro más mejor, to have a better house, de tener una casa mejor, to have everything better, de tener todo mejor, to be the best that you can be, de ser lo mejor de lo que usted puede hacer, physically, físicamente, mentally, mentalmente, everything about you todo de lo que se trata de usted is about being the best. es de ser lo mejor. And is that stuff bad? ¿Es malo eso? No, it's not bad. No es malo. It's not bad when we're trying to be the best for God. No es malo cuando queremos ser lo mejor para Dios. Cuando quieres ser mejor. We're trying to have everything better in order to give praise to God. Queremos todo lo mejor para poder
testimony of how God gave you this, El testimonio de cómo Dios te dio esto. how God gave you that, Cómo Dios te dio esto. how God let you finish your education, Cómo Dios permitió que usted termine la how educación. God gave you that promotion, Cómo Dios le dio a usted la promoción. how God healed you Cómo Dios lo sanó from whatever sin you had. de cualquier enfermedad que tenga. In Psalm chapter 30, El Salmos capítulo 30, verse 11 and 12 versículos 11 y 12. says, "You have turned my mourning into joyful dancing. Has cambiado mi lamento a danza. You have taken away my clothes Has quitado mi ropa of mourning de lamento and clothed me with joy, y me has vestido en gozo. that I might sing praises to you Que canto adoraciones a ti and not be silent. y no ser callado. O Lord my God, Dios, Señor mi Dios, I will give you thanks te forever. daré gracias para siempre. One final thought. El último pensamiento. Gracias, Padre mío, por todo lo bueno que eres. Gracias, Señor. Gracias. It's just like Brother Anthony said earlier. Como dijo el hermano Anthony, Isn't God deserving of everything that we have? que no merece Dios todo lo que tenemos. We shouldn't worry. No debemos de preocuparnos. We shouldn't worry and think, I can't do this. No debemos de preocuparnos y decir, I pensar, no puedo hacerlo. can't go there. No puedo ir para allá. I can't talk to this person about love. No puedo hablar a esa persona de amor. I'm too busy right now. I Estoy can't. muy ocupado. God gives us all of His love. Dios nos da todo su amor. Amén. It's not a lot to ask for us to give Him everything that we have. Y no es mucho de pedir que nosotros le demos todo de lo que tenemos. We shouldn't be scared of, I'm going to be too tired after. No debemos de tener miedo que vamos a estar muy cansados. Or I need to remember a certain thing. I need to remember to do this, remember to do that. No tengo que acordarme hacer esto, hacer eso. God has to occupy all our minds. Dios tiene que ocupar todo el mente. And like I said earlier, the way He does that, Y como dije, de la manera que lo hace, He has to occupy your heart first. tiene que ocupar su corazón primero. You have to let Him into your heart. You have to accept it. Tiene que permitirlo en su corazón, tiene que aceptarlo. If we were to all talk about how good God has been, Si todos pudiéramos hablar de lo bueno que ha sido Dios, we wouldn't leave here today. We would stay here. no nos íbamos de aquí, nos quedáramos. And like I said, the blessings that we have, Y como digo, las bendiciones que tenemos they are huge. son muy grandes. You might think, well, I don't have a lot of this, I don't have a lot of that. Tal vez piensa, no tengo mucho de esto o mucho de eso. God gives us a lot. Dios nos da mucho. We're just so used to God blessing us. Estamos muy acostumbrados que Dios nos bendiga. That in itself Y eso mismo should be enough to praise God debe constantly. de ser suficiente para que nosotros adoremos a Dios. When we're at work, Cuando estamos en el trabajo, we're at school, wherever we are, estamos en la escuela, donde quiera que estemos, we could be humming podemos cantar dentro de nosotros praises to God. adoraciones a Dios. Constantly in our minds. Constantemente en el mente, Everything will go by a lot easier todo va a ser más fácil when God is in control. cuando Dios está en control. When we give Him everything that we have. Cuando le damos a Él todo lo que tenemos.
Now, is it all going to be rainbows and sunshine if we decide to give God everything? ¿Va a ser todo hermoso y hermoso cuando le damos a Dios todo? Keep in mind, we have an enemy. Tenemos que pensar que tenemos que pensar que tenemos un enemigo. The moment we start giving God everything and we decide we're going to give God everything, El momento que pensamos que vamos a darle a Dios todo, He's going to want to attack. el enemigo va a querer atacar. But should we be scared? ¿Debemos de asustarnos? Should we be thinking about it? ¿Debemos de pensarlo? Of course not. No. Why not? ¿Por qué no? Because God is in control. Porque Dios está peleando las luchas y cuidándonos, Not us. no nosotros. But we have to remember, we have to give God everything. Más tenemos que acordarnos que le tenemos que dar todo a Dios. It's time that we start giving God what's rightfully His. Es tiempo de darle a Dios lo que es de Él. All of our heart, Todo el parte de nosotros, all of our soul, todo el corazón, la alma, all of our strength, toda la fuerza and all of our mind. y todo el bien. Amén. Aleluya. God bless you. Dios bendiga.